en nuestro programa de José Amorín Valle y Rafael Michelini. Gracias por estar ustedes aquí. Vamos directamente al tema Pruna, anunciando que en el segundo bloque, en el análisis de la gestión de gobierno, estarán Esteban Valenti y Quevergato. A propósito de Pruna, son conocidos los hechos de pública notoriedad, los larguísimos debates, la decisión de la bancada oficialista que tenía justamente la mayoría de enviar todas las actuaciones a la justicia. Yo les pido esta noche a ambos, que tienen además expertizaje en comunicación, poder establecer lo más claramente posible para todas las características de esta situación. ¿Comienza el gobierno? ¿Comienza la oposición? No tenemos problema. Lo primero, esta situación creo que no es querida por nadie. El hecho de que una empresa de este volumen cierre, dejando miles de uruguayos que tenían sus sueños o sus pasajes ya comprometidos o sacados, no da alegría a nadie. El gobierno y la bancada oficialista no están nada contentos con la situación. Es más, en definitiva, era el fin de un proceso que habíamos apostado con mucha fuerza por algo. Danilo Astori, Tabaré Vázquez y muchos decimos, bueno, nos equivocamos porque apoyamos un proceso que fue soplar una brasa para que ese fuego comenzara y no logró prosperar. Ese es el primer aspecto. Segundo, Pruna era insolvente, no tenía liquidez y el gobierno, yo creo que fue un acierto, decidió no poner plata en Pruna, no tenía marco legal, podía haber mandado una ley y el Parlamento autorizarlo o no. El gobierno entendió que no debía recorrer el camino argentino, el de Aerolíneas, que pierde $2,5 millones de dólares por día. Nosotros habíamos hecho un cálculo de $40 millones de dólares de pérdida por año de una aerolínea manejada por el Estado, porque los Estados no tienen vocación aeronáutica, y en ese sentido, si no podíamos tener un socio y el Estado no iba a poner la plata, había que hacer la quiebra, y después se generó una ley ingeniosa, que estamos muy convencidos, que esperemos que tenga éxito, para que los aviones se subasten en un lote, para mantener a los trabajadores en su conjunto, para que la frecuencia, sobre todo el puente aéreo, permitan hacer un mix junto a un privado que traiga capital y vocación aeronáutica, para hacer una línea de bandera uruguaya que ojalá sea lo más pujante posible. Amorín Valle. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo que es una situación tristísima, es una desastrosa situación para el Uruguay. No estoy de acuerdo con no hacer una investigadora, porque lo que tú dijiste al principio es cierto. La bancada del Frente Amplio dijo, mandemos los antecedentes a la justicia penal. Nosotros queríamos que se investigara, que el Parlamento pudiera investigar. ¿Por qué? Nosotros estuvimos en contra de esta asociación, de la que hizo el Estado con Leadgate, desde el primer día, porque dijimos que era poco transparente. Y voy a comentar rápidamente los hechos centrales. En un momento, el Estado resuelve que se está perdiendo mucho dinero con Pruna, y el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, dice, asociemos Pruna con un privado. No ya mitad y mitad, sino démosle el 75% a un privado. Para ello contrata a una empresa, Ficus, el señor Paul Elvers, y se le paga sin ninguna licitación, directamente a dedo, y se le paga $1 millón para que elija el socio. Elige el socio y nos elija Campiani. $1 millón para que nos ponamos a Campiani. Nos dicen que vienen con muchísimo dinero, que hay muchísima gente muy rica, que esto es una inyección de capital fenomenal, y que van a comprar aviones de cierto tipo. Cambian los aviones y compran aviones Bombardier, en una vinculación bien directa con el banco que financia Scotia, Nueva Scotia, que tiene que ver con el grupo Advent, donde está el padre de Campiani, cosas que todavía no se saben ni cómo son ni cómo ocurrieron, y el Estado, el grupo Advent sabe que Campiani no tiene un peso, no le presta a él y le dice que el Estado salga de garantía por el 100%. Es decir, el Estado tenía el 25% de la sociedad y sale de garantía por el 100%. Fácil para la gente. Si nos va bien, ganamos el 25% de lo que ganemos, y si nos va mal, perdemos el 100% los uruguayos. Sigue avanzando esto, sigue mal, empeora cada vez más, y llegamos al final en que el Estado tiene que tomar una decisión. Y toma una decisión, desde mi punto de vista,
que tengo que conocer cuáles son los hechos, porque a nosotros nos llamó el ministro y nos dijo, los ministros, y nos dijeron, no tiene liquidez. Pintado y Lorenzo, y nos dijeron, no tiene liquidez, no tiene capital, pero además debemos 3.500 millones de dólares por una deuda de Barrick. Que después nos enteramos que no era cierto, que la deuda no existía. La propia senadora Topolansky dijo que eran manejos perversos. Es decir, cierra porque el negocio fue un desastre. El desastre que anunciamos al principio terminó como tal. Decíamos, desde el principio, dijimos, quien mal anda, mal acaba. El Uruguay va a perder en esta aventura más de 300 millones de dólares. Y lo solucionamos con una carta que dice, me equivoqué, pero en realidad la culpa la tuvo otro. Bueno, yo quiero investigar. Yo quiero saber por qué se le dio a Paul Ehlers, por qué se le dio a Campiani, en qué estaba metido el padre de Campiani, por qué cambiaron todo el plan de negocios, por qué compraron Bombardier, por qué hicieron todas esas cosas. La gente tiene derecho a saber por qué el Uruguay pierde 300 millones de dólares, de todos nosotros. Entonces dijimos, hemos votado tantas investigadoras, se ha investigado todo, vamos a investigar este tema que es un escándalo, para saber si solo hubo incapacidad o si hubo algo más. Ese es el camino. No pudimos. Los antecedentes irán a la justicia penal, si hay delito se dirá un día. Michelini, en la carta, la segunda carta. No, pero vamos a aclarar sí, algunas ¿no? cosas, Sonia, que me parecen bien importantes. La oposición está preocupada por el tema de investigar. Nosotros estamos apagando el incendio. Cuando termine de apagarse el incendio, era obvio que podíamos discutir estas cosas. Igual insistieron en el tema de investigar. Entonces aclaremos algunas cosas para que el ciudadano pueda cotejar después. Primero, el camino de Pluna que se llevó adelante de una empresa privada, no estamos hablando de del Estado, sino de una empresa privada donde el Estado naturalmente era el socio porque se había quedado con las acciones, fue el mismo camino del Banco Comercial, el mismo camino. Si vamos a investigar este camino porque está viciado de nulidad en el inicio, también investiguemos el otro. No puede ser que en aquel está bien y en este está mal. Segundo, Lorenzo y Pintado, más allá de los teléfonos descompuestos que pudieran haber, no pueden decir que hay una deuda de 3.500 millones de dólares cuando están transmitiendo que hay 2 juicios que se le han dado lugar de posibles 7.000 juicios. Han dado lugar estos 2 juicios en los cuales en Brasil nos embargaron las cuentas, entraron en las oficinas y ya Pluna no podía operar salvo que estuviera a riesgo de que le embargaran incluso un avión. Por lo tanto, teníamos iliquidez patrimonial, teníamos insolvencia patrimonial y liquidez, pero además no había socio posible porque ya no se podía operar en Brasil. Pero vayamos al tema de la investigación. Yo creo que sobre Pluna, entre las 2 cámaras, debe haber un tanto así de comparecencias de los ministros del gobierno Tabaré Vázquez y del gobierno de Mujica. La oposición siente que esa pila de datos, que incluso algunos senadores, como el senador Amorín, reclamaban, y en la misma sesión Moreira los tenía, porque nosotros ya no los damos más, porque no nos creían más, esa pila de datos no satisface a la oposición. ¿Por qué elegir nuevamente la cancha donde el gobierno es mayoría? Elijamos la cancha donde el gobierno no tiene control, donde el gobierno, la bancada oficialista, no es mayoría. Elijamos la cancha de la justicia, que se aclare en la justicia, con doble condición. Primero, responsabilidades penales, cosa que en la cancha política no hay. Y 2, el Parlamento no puede ser burlado, porque en una y otra vez el senador Moreira, no el senador Amorín, el senador Moreira dijo, bueno, vamos a ver si Campiani viene. ¿En qué quedaría el Senado de la República si Campiani después no va a la comisión investigadora? A la justicia, Campiani, y todos tienen que ir. Con el tema seguimos. Para mí es fundamental investigar. El país entero tiene la sensación de que acá se está ocultando algo, de que hay una situación de opacidad, de que nos dicen no queremos investigar, vamos a no ver esto. Se ha investigado tanta cosa, ¿por qué no esto? Un agregado más. Hay una ley por la cual cualquier ciudadano puede tener todos los datos que se pretenda, salvo que la Auditoría Interna de la Nación diga que los datos concretos de ese tema no se dan.
Ayer en el diario oficial salió un decreto de la Auditoría Interna de la Nación que decía que no se pueden dar datos de Pluna Sociedad Anónima. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos saber los uruguayos cómo perdimos 300 millones de dólares? Si quieren investigar otras cosas, que investiguen. A mí no me preocupa nada que se investigue. Yo lo que quiero saber es, además de responsabilidades penales, quiero ver si hay responsabilidades políticas. Quiero ver cómo se tomaron las decisiones. Hay muchas cosas que faltan. Voy a decir una cosa que quede clara. No hubo teléfono descompuesto en el tema de los 3.500 millones de dólares. Me lo dijeron a mí. Fui yo a la reunión en el piso 8 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los ministros a mí me dijeron que el drama era el de los 3.500 millones de dólares. Cuando íbamos bajando el ascensor, yo digo, 3.500 millones de dólares, si son 7.000 empleados, 500.000 dólares por empleado, habrán calculado. 500.000 dólares de indemnización, los empleados de Barrick le van a cobrar a Pluna, cada uno 500.000. Esto está mal, pero no digamos nada, porque puede ser un tema complicado para el país. Al otro día nos enteramos que no había nada de eso, que no había absolutamente nada de eso. Pluna Barrick cerró y se sabía que iba a cerrar mucho antes. No fue una decisión de un embargo, fue mucho antes. Y sabiendo que se iba a cerrar, llaman al señor Campiani, negocian la salida con Campiani, le firman una cláusula de indemnidad a Campiani. Indemnidad quiere decir que no lo pueden perseguir a ningún lado, que civilmente no le pueden hacer, civilmente no le puede hacer absolutamente nada, civilmente, no penalmente. Civilmente, si él tiene deudas, no le pueden cobrar absolutamente nada. Y le pagan 150.000 dólares de indemnización por despido. 150.000 dólares de indemnización por despido a Campiani y dejan adentro a los trabajadores, a los 70.000 que tenían pasajes, a los que estaban en la vuelta al país, a los taxistas de Maldonado, a un pueblo. Entonces, ¿cómo no va a querer la gente investigar? ¿Cómo no tiene derecho toda esa gente a saber cómo se tomaron esas decisiones? Yo ni siquiera digo que haya delito por parte de funcionarios del gobierno. No lo digo, porque yo soy cuidadoso en esas cosas. Y yo no voy contra el honor de las personas. Pero digo, ¿no hay derecho a saber si hay responsabilidades políticas? Dos precisiones. Incapacidad hubo. Yo creo que delito es otro tema y yo en ese tema no me meto. Dos precisiones. Por eso me refería a la carta de Astori. Él asume la responsabilidad. Tabaré Vázquez acompaña esa responsabilidad, habla del error, pero hace también una referencia a la situación anterior, cómo se encontró Pluna. Me parece importante que esta noche esto también esté presente. Segundo punto, ¿cuál es la diferencia que hay? No todos tenemos por qué saberlo, entre enviar todo a la justicia y la responsabilidad política, los dos puntos. Bueno, yo creo que está bien que la oposición insista una y otra vez porque después de 7 años, casi 8 de gobierno del Frente Amplio y tantos éxitos, en uno que fracasamos, nos equivocamos, fuimos por un camino y sí, el país está mucho mejor de lo que lo dejaron los blancos y los colorados. No hay que olvidarse que el país estaba todo el mundo endeudado, era un desastre, no había empleo, la gente se iba del país, buscaba horizontes en otros lugares y hoy la gente fuera del país viene a buscar horizontes acá. Y Pluna, notoriamente, fue un camino en que nosotros insistimos, fracasamos y damos la cara. Ojalá hubiera dado resultado. Las diferencias son muy grandes con respecto a la negociación con Barrick, porque Barrick era una empresa que tenía a Pluna de competencia, si la agarraba otro, y por lo tanto vino por una renta monopólica. Siempre se dijo que la licitación la ganó Barrick, la dijeron una y otra vez, pero Barrick no ganó la licitación la ganó un consorcio, y después, un año después, terminaron negociando con Barrick directamente. Lo que nosotros hemos dicho una y otra vez es, si van a medir esta experiencia con esta regla tan exigente, está muy bien, pero midan toda la experiencia. Porque se nos dice, acá se dio a dedo, pero allá hubo licitación. No hubo licitación. Hubo una licitación que la ganó un consorcio y después negociaron con uno de los del consorcio y se la dieron directamente, que estaba todo invalidado. Pero no ese es el tema es razonar con un poquito de sentido común. ¿Cuál es el objeto
que Pintado y Lorenzo. ¿Cuál es el plan maquiavélico de que Lorenzo y Pintado vayan a decirle a la oposición que existe todo esto para cerrar Pluna y ponerse arriba de ellos, lo que era, notoriamente, una situación de fracaso, y no dejársela que, por la ley, diera la quiebra Campiani? Si Campiani no tenía para pagar el combustible, él estaba obligado a dar la quiebra. Nosotros insistimos una y otra vez en intentar darle a Pluna una posibilidad de un nuevo socio. Nos sacamos a Campiani de encima y naturalmente lo despedimos. En el momento en que Pluna, toda la intención era que siguiera volando. Por eso el ministro de Economía pidió el esfuerzo de todo el Estado para que Pluna siguiera volando. Ahora nos dicen que no, que el plan ya era sacar a Campiani. ¿Qué le debemos a Campiani? Nada le debemos a Campiani. Por eso es muy bueno que la justicia lo estudie, lo investigue a fondo y no seamos los políticos los que nos juzgamos. Pongámonos esta situación al oficialismo. Una comisión investigadora termina diciendo pasa tal y cual cosa, y si es favorable al oficialismo, nos van a decir que teníamos la cancha flechada. ¿Para qué? Vayamos directamente a la justicia, donde lo político no lo mancha, directamente a los jueces penales, y sean los jueces penales los que juzguen la conducta de todos. Y no que mañana, este documento, ¿por qué no se trajo? Incluidos los actores políticos. Todos. Sí. Y yo levanto mi fuero. Yo te contesto los dos temas. A ver. Primero, lo de Varig fue una licitación que terminó con una negociación directa. Era la sexta empresa del mundo, no eran aventureros como Campiani, era la sexta empresa de aviación del mundo. Varig da quiebra, asume la administración del Estado uruguayo, y así se llega hasta el 2006, gobierno de Tabaré Vázquez, que es el que termina la relación con Varig, con una firma bien interesante de cláusula de indemnidad para Varig y para todos sus gerentes. O sea, el Frente Amplio, después de haber estudiado el tema a fondo, dice, indemnidad para Varig, está bien, que se vayan, no hay problema. O sea, referirse a lo anterior, cuando el propio Tabaré Vázquez es el presidente de la República, cuando se firma la cláusula de indemnidad con Varig, es por lo menos de dudoso gusto. Fue él el que lo firmó. Una precisión, es la misma cláusula de indemnidad. Es para los dos. Es para los dos. Era del Estado uruguayo para Varig y de Varig para Pluna, para rescatar las acciones. Es la misma. Que se aplica a Campiani ahora. No, son dos cláusulas distintas. Una se le firma a Varig y otra a Campiani. Pero yo lo entiendo. Pero vos cuando firmás una cláusula, cuando firmás una cláusula de indemnidad decís, yo estimo que este hombre no tiene responsabilidad civil, así que tranquilo, yo no le voy, con esto me comprometo a no cobrarle nada por las cosas que haya hecho. Pero puede tener penal. Puede tener penal, pero perdón. Si hizo fraude, es penal. Pero perdón, si tiene penal, falco, es penal. Si tiene penal, tiene civil. Lo que yo digo, es a Varig, el que la limpió y el que la blanqueó fue Tabaré Vázquez. Él fue el que firmó la cláusula de indemnidad. Punto uno. ¿Cuál es la diferencia entre que investigue el Parlamento y que investigue la justicia? Que es la otra pregunta que nos hiciste. Sí. Cuando investiga la justicia dirá hay o no hay delito, con estas o estas pruebas. Yo quiero saber por qué se tomaron las decisiones. Yo quiero saber cuál es la responsabilidad política. A mí no me alcanza con que Astori diga me equivoqué y en realidad no me equivoqué tanto porque antes estaba Varig. A mí no me alcanza y a la gente tampoco le alcanza, porque son más de 300 millones de dólares. Hay mucha gente que quedó mal. Hay muchísimos trabajadores que ven como Campiani cobra despido hace 15 días y ellos están hoy en la calle. Ese es el tema. El gran problema que tiene el Uruguay es ese. Abramos la cancha, mostrémosle. Si se hicieron las cosas bien, mejor. ¿En qué puede terminar esto? Esto puede terminar en que digamos todo, bueno, miren, yo creo que se equivocó el ministro Astori, lo dije 100 veces y estoy seguro que se equivocó, ahora también lo dice él, 6 años después, está bien, se equivocó, obvio, pero nos costó 300 millones de dólares la equivocación. Se equivocó. Son 300 millones de dólares, son 300 millones menos los aviones. Son 300 menos los aviones más mucho más, que no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es porque hay que ver cuánto van a valer los aviones, hay que ver una cantidad de cosas. Son por lo menos 300 millones de dólares. Es mucha plata, es mucha gente que va a quedar adentro, es muchísima. Entonces, yo quiero saber, reitero, ¿por qué se contrató a Campiani? ¿Por qué se compraron los aviones Bombardier?
¿Qué vinculación tiene Bombardier con la familia Campiani? Yo quiero saber si es normal que se cobre comisión o no se cobre comisión. Quiero saber por qué se cambió el plan de negocios. Quiero saber por qué le firmaron la indemnidad a Campiani cuando todo el mundo sabía que esto era un horror. Lo de Campiani fue un horror y le firmaron indemnidad. No tengo nada más para reclamarte a vos. Y le pagaron $150.000 de indemnización por despido. Entonces, ¿cómo no va a estar ofendida la gente? ¿Cómo no va a estar molesta? ¿Cómo no vamos a pretender nosotros que eso se investigue? Para bien de todos, para bien del sistema político. Esto no tiene que ser una cuestión de cancha chica. Esto tiene que ser, muchachos, esto es el Uruguay. Abramos la cancha. Dos precisiones. Sonia, la justicia, no, primera pregunta. Nos piden cosas. Sí. O sea, si el senador Amorín sí. va a las actas del Senado del 17 de septiembre del 2008, no las leyó. Tiene todas las respuestas. ¿Cómo no las leí? No las leyó. Sí, las leí, sí. Y ahí están todas las respuestas que está pidiendo. Es más, Moreira las leyó en sala, algunas de ellas. Pero además, él estuvo en la comparecencia, si no me equivoco, puedo equivocarme, cuando vinieron Pintado y Lorenzo a decir por qué se sacó a Campiani de Pluna, por qué se lo despidió, por qué se firmaron indemnidades. Podrá no gustarle, las explicaciones están. Capaz que lo que tiene que hacer el Parlamento, el Senado de la República, aunque sea un poco de gasto público, es hacer un compendio, un libro, de todas las veces que comparecieron los ministros de Tabaré Vázquez y los ministros de Mujica sobre Pruna y publicarlo, con las cartas incluidas. Siempre que comparecieron, siempre dieron esa explicación. Podrá no gustar, perdón. Siempre que comparecieron, nos dijeron que todo estaba fantástico. Siempre. Todos los datos que se dieron. Siempre que comparecieron nos dijeron que todo estaba bien, que todo venía bien, que no había inconveniente. La primera vez que comparecieron, Astori y Rossi nos dijeron que era una cosa formidable. Elber se había dicho, vienen con una bolsa de plata. Astori dijo, van a invertir $150 millones. Había un argentino, Pérez, que tenía $3.000 millones de dólares. Un ejemplo de que todo no estaba bien. ¿Me dejas terminar? Pluna Ente Autónomo embargó a la mayoría de la sociedad. Cuando hay dos socios, lo embargó en el 2009 para que capitalizara. Y capitalizó. No, capitalización. Y entonces vinieron. Embargó. El socio minoritario embargó. Ahí vinieron al socio mayoritario. Por suerte solucionamos el tema. Todo viene bien. Todo viene sobre ruedas. Ahora, todo venía bien y termina todo horrible. Pero, Sonia, hay que ver las actas de la sesión del 2007 cuando nos dijeron quiénes eran estos señores. Nos dieron una lista gigantesca de nombres de una potencia económica brutal y de un conocimiento del área fenomenal. Y todos sabíamos. El presidente de la República sabía. Nunca había un tambero que pasara a manejar una aerolínea. Había gente que sabía que esto era un desastre. Todos sabíamos que iba a terminar mal. ¿Por qué Pluna Ente Autónomo, que tiene mayoría el gobierno, pero que también está delegado Sico, que es una persona que, si bien es dentro del directorio de origen del Partido Nacional, ¿por qué todos no le firmaban los balances a Pluna Sociedad Anónima? Porque decíamos que estaba todo bien. Este directorio. El anterior directorio le firmó todo. El directorio tiene más de 2 años. Perdón, el anterior directorio le firmó todo. Perdón, Rafael. Perdón, le firmó todo, le justificó todo, desde el primero hasta el último día. Y le embargó las acciones el otro directorio. Todo le justificó. Le embargó las acciones el otro directorio. O sea, podemos discutir sobre cosas reales, no podemos discutir sobre cuando se omiten los hechos. Si el socio minoritario, que es el Estado, le embarga al socio mayoritario, en el otro ente autónomo, significa que las cosas no estaban bien. Si el ente autónomo, Pluna Ente Autónomo actual, por 2 años no le firma el balance a Pluna Sociedad Anónima, es que todo no estaba bien. Mira, yo te voy a decir... Si se lee la versión taquigráfica de Pintado y de Lorenzo, no todo estaba bien. Yo voy a decir algunas cosas nuevas que nos hemos enterado en estos días. El Estado no tuvo arte ni parte en la compra de los Bombardier. No tuvo arte ni parte. Creo yo. Espero que no haya tenido arte ni parte. Todo estaba planificado para comprar aviones Embraer y van y compran Bombardier por esa vinculación de, creo yo, familiar de Campiani con el papá y el Banco Nueva Scotia.
Por supuesto que todo el mundo habla de comisiones. Yo eso no lo sé, pero me gustaría investigarlo. Me gustaría saber exactamente. Ahora, Pluna. Eso no Pluna, es una investigadora. Perdón. Pluna, ente autónomo, que era el dueño del 25% de las acciones. Cuando va y compra las Bombardier, ¿no tiene nada para decir? Entonces me dirán, bueno, ellos tenían el 75, le entregamos el 75 a los piratas. Nos quedamos con el 25, no podíamos decir nada. Ahora, cuando nos piden que el Estado ponga el 100% de las garantías de aviones que obviamente tenían dificultades, no pudimos decir que no. Porque ayer o anteayer lo vi al señor López Mena en televisión. Salía de Casa de Gobierno, seguramente había estado hablando con la Presidenta de la República con un tema que le interesa a él, él lo dijo. Que es el tema este de poder volar con línea aérea uruguaya, y le preguntaron si le interesaban los Bombardier. Y usted lo escuchó. Dijo, no, los Bombardier son malos y son caros, para acá no sirven, eso es claro. Y nosotros no sabíamos nada de eso. Y salimos de garantía de 172 millones de dólares el Estado uruguayo para que unos aventureros pudieran traer 7 Bombardier y teníamos el 25%. Bueno, ese es el dato, ese es el mejor dato. Si eso era así, ¿por qué la oposición no dijo cierren Pluna? Nunca nadie lo dijo. Nunca nadie lo dijo. Es más, no lo dicen ahora. Gestionen bien, no lo dicen ahora. Cierren. Y el compañero del senador Amorín, compañero Tabaré Viera, dijo que la solución era estatizar Pluna. O sea, la solución no es así. Argentina. No. La solución Perdón. Argentina. El único que tuvo el coraje en el Senado de decir estaticen. Tú sabes que no es así. Tabaré Viera dijo, yo estoy dispuesto a explorar, para que Pluna exista, estoy dispuesto a explorar todas las posibilidades, desde 100% estatización hasta 100% privada. Lo dijo él, es su posición y es absolutamente... Es la primera parte. Perdón. Se olvida la segunda. Perdón, dijo eso. Y yo reitero una cosa. No había que pedir que cerraran Pluna, había que pedir que la gestionaran bien, había que pedir que fueran celosos en el cumplimiento de la ley, había que pedir que fueran celosos en el control de unos aventureros, había que pedir que hicieran las cosas bien desde el principio para terminar bien. Eso es lo que había que pedir. Yo no quería cerrar a Pluna, yo no quiero cerrar Pluna. Yo creo que Uruguay necesita una línea aérea uruguaya. Si es privada, mucho mejor, obviamente. Creo que Uruguay necesita. Hoy el aeropuerto está muerto. Está muerto. Los funcionarios de Candisur están en seguro de paro. Sí. La parte izquierda está cerrada. De los vuelos, la tercera parte están saliendo. Es un desastre. Yo no quiero cerrar Pluna. Yo lo que pedía es que se gestionara bien. Y se gestionó tan mal, se hizo todo tan mal, se empezó tan mal que terminó peor. Y yo quiero saber por qué. Y creo que eso tiene que quedar como enseñanza para los uruguayos. Ustedes yo creo que se olvida el senador Amorín de la segunda parte. Cuando yo en sala insisto de que el senador Viera planteó este tema, no me lo negó. Ellos creen, no todo el Partido Colorado, una parte del Partido Colorado, en que la solución era la Argentina. Nosotros creemos que no. Michelini, como de costumbre, está faltando la verdad. No. Y quiero ser claro. No es así. Vos estás diciendo una cosa que yo no dije. Si usted me dice que el camino argentino no es el de ustedes, corrigen al senador. Por supuesto que el camino argentino... Bueno, entonces dígalo bien en alto. Por supuesto que el camino argentino no es el nuestro. Por supuesto. Y lo que dijo el senador Viera fue bien claro. Estoy dispuesto, para que siga Pluna, a analizar el máximo abanico de posibilidades. Eso fue lo que dijo Viera, no dijo otra cosa. ¿Cuál era el otro camino? Y hay otra cosa No, pero diga cuál era el otro camino. ¿Era poner 40 millones de dólares ahora? ¿Usted hubiera votado 40 millones de dólares en el Parlamento para darle a Pluna? No. Perdón. Perdón. El camino... Nos hubieran bailado un balambo. Perdón, el camino era claro. Era no haber el desastre. Haber hecho el desastre que hicieron. El desastre que hicieron. Sí. Quiero decir otra cosa. En el Parlamento, cuando se empezó a hablar de comisión investigadora, hubo senadores frentamplistas bien inspirados que dijeron, yo estoy dispuesto, yo no tengo nada que ocultar, que se haga. Y hubo varios que lo dijeron, y me dijeron, Pepe, lo queremos. ¿Sabes qué? Esto a mí también me huele mal, que se sepa todo. Después de una reunión de bancada, y parece que eran los menos, y bueno, y en el mano a mano nos dijeron, está, perdimos. Había gente que quería investigar. Ahora, permítame... Eso es insólito. ¿Cómo? Es insólito que se diga que haya gente, claro, que piensa una cosa, en la bancada se resuelve algo y se acepta. ¿Qué está mal? Que la bancada oficialista actúe en bloque.
le dé un respaldo al gobierno. Digo que la primera impresión de todo fue, mostremos. A ver, si había gente que no tenía nada que ocultar, algunos sectores, sí. Algunos sectores concretamente decían, sí, mostremos, no hay problema. Otros dijeron, no, propusimos. Tapemos. Y entonces, no, eso falta la verdad a usted. Nosotros propusimos, yo entre otros, propusimos el camino de la justicia. Pero si ya estaba en la justicia, si ya lo había presentado denuncia penal del Partido Nacional. Agreguemos todo, dejemos que la justicia actúe. Ya estaba en la justicia. O sea, esto de mandarlo a la justicia es una historia. Ya está la denuncia en la justicia. Yo no veo por qué insiste que nosotros ya la hizo, ocultar algo. ¿Cómo? Yo no quiero ocultar nada. Rafael, que los jueces le pregunten a todos y llamen a cambiar. Rafael, la auditoría interna de la Nación. Eso lo vamos a ver mañana. Hoy es feriado. ¿Cómo es feriado? ¿Querés ver el papel? Lo tengo acá. Hoy es feriado. ¿Qué? No pude interiorizarme de lo que pasó. ¿Perdón? Una información que dieron ayer de noche a las 9 de la noche. Salió ayer en el diario oficial de ayer. Sí. En el diario oficial de ayer se dice que la auditoría interna de la Nación no va a dar datos ni permite, porque son reservados todos los datos referidos a la empresa Pluna Social Anónima. Esa información la dio Ope Paqué ayer. Pero estaba en el diario oficial. Yo me voy a informar. Bueno. No me acuse de algo que me acabo de enterar. Perdón, yo no estoy acusando. Como si yo estuviera ocultando algo, yo fuera de la auditoría interna de la Nación. Yo estoy diciendo lo que dice el diario oficial de ayer. No hay un plan para ocultar nada. La justicia es independiente. Perdón, si no hay un plan lo disimulan bien, porque nadie puede saber... Ahora, ¿la justicia que está en el plan también? No, la justicia no está en el plan. Como dijo una diputada colorada, la justicia se compra en Uruguay. Esa es la imagen que tiene algunos colorados. Una diputada en la Cámara de Diputados el lunes pasado. Está bien. A ver, ¿quiere que diga las cosas que han dicho últimamente el Frente Oficialista? No, lo dijo públicamente, no hablo de las cosas privadas. ¿De las cosas públicas que ha dicho la senadora Topolansky? Sí. ¿De que vaciaron la empresa? Sí, y lo va a investigar la justicia. Al que vació la empresa, que supongo que es Campiani, 20 días antes le firmó la indemnidad. Tiene responsabilidad. Si él vació la empresa, tiene responsabilidad penal, no civil. Penal tiene. Penal y civil. El que le hace un agujero de 300 millones de dólares al Uruguay tiene responsabilidad penal y civil. Sí, pero la senadora Topolansky sabía que habían vaciado la empresa y ustedes le firmaron la indemnidad y le pagaron $150.000 de despido. Ahora, es inentendible. A mí me están indicando... Tiene que ver el despido. Señores. ¿Cómo que tiene? Pero no mezcle una cosa chiquitita con una cosa grande. No, es lo mismo. Porque lo descalifica. Es el concepto. Es el concepto. El concepto es que una persona se la despide, la empresa va a seguir funcionando. Al que vació la empresa le paga el despido. Pero si hubiéramos tenido la información que vaciaba la empresa... Lo decía la senadora Topolansky. La senadora Topolansky lo dijo 20 días después. Si hubiéramos tenido información no se hubiera firmado. Bien. Ahora, una pregunta para cerrar este programa por hoy, sí, ¿no? Porque ambos coincidieron que es una situación dolorosa, preocupante, que ocupa la atención pública y que despierta una serie de interrogantes, a lo cual se suma el planteo del vicepresidente, del vicepresidente de la República, ex ministro de Economía, y del expresidente de la República. Correcto. Habla bien de ellos, ¿no? Decir que me equivoqué, habla bien de ellos. Ahora, mi pregunta al cerrar esto, que es el primer... Hay que tener coraje para chocolate por la noticia, pero es un escándalo. ¿Qué van a decir? Yo no lo escuché nunca por ejemplo, del expresidente Jorge Valle. De Vención. Yo no escuché nunca. Ahora, mi pregunta para cerrar... O de alguno de sus ministros. Esta noche, este capítulo, porque esto... va para largo, ¿no? Va para largo, y para que todos podamos entender, todos. Ustedes manejan una serie de informaciones que podrían hacer un programa cada día. Sí. Y serían todos interesantes, y serían para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero aquí hay un nudo gordiano. Si la investigadora parlamentaria, la discusión parlamentaria, agregaría, tenemos un minuto, ya no tenemos... o no agregaría, o por qué el gobierno decide enviar todo a la justicia, creo que con una fecha que va hasta cuándo, porque la presentación del Partido Nacional arranca de una fecha y creo que en el caso del gobierno decide enviar todo a la justicia. Sí, que los jueces... No, pero mi pregunta es todo, sí, porque desde los años 90... Todo. Claro. Nosotros preguntamos, dijimos, desde cuando quiera, desde siempre, que se aclare. Bueno, pero mi pregunta entonces es... ¿qué es lo que a juicio de la oposición? Pero
aunque ya lo dijiste, pero agrega, ¿y qué es lo que a juicio del gobierno no agrega la discusión en el Parlamento? Bueno, agrega responsabilidades políticas. La justicia son responsabilidades penales. Solo penales. Si se comete un delito, la justicia dice cometió un delito, y dice no cometió un delito. Estas son responsabilidades políticas. Queremos saber cómo fue todo el trazado. No lo sabemos todavía. Queremos saber... Eso con la justicia solo no se puede saber. No, la justicia no hace un relato. La justicia dice, Sonia cometió un delito o Sonia no cometió un delito. Chao. ¿Y se acusa o no se acusa? No se sabe nada de eso. Nosotros queremos saber cómo se hizo todo esto para dos cosas. Primero, para ver responsabilidades. Segundo, para no volver a cometer los errores. Hay otro programa que es más interesante que este, que es qué vamos a hacer de acá en adelante. ¿Cómo salimos con este tema? Que tampoco hay nada de eso todavía. El plan es cómo sale Uruguay de estos temas. Uruguay necesita qué línea, cómo es, cómo lo va a hacer. Ese es el próximo programa. Ese es también muy interesante. Sí. 2 segundos. Primero, el senador Moreira sabe todo cómo es. Podrá compartir o no, porque leyó toda la historia. Y el miembro del ente autónomo del Laosico sabe todo cómo es. Podrá compartir o no. Ahora, si tuvieran responsables penales, hubieran puesto la denuncia cuando le hizo el Partido Nacional con responsables penales. Lo que ellos discrepan con algunas soluciones, algunas de ellas que nosotros hoy decimos que nos equivocamos. No tenemos ningún problema de poner la cara y decir que nos equivocamos. Eso es así. Ahora, pero, Michelini, la pregunta concreta fue, ¿por qué no a la investigadora parlamentaria? Porque no agrega, Sonia. Porque lo que va a ocurrir es que el dictamen de esa comisión investigadora va a estar sospechado de que es una mayoría la que gobierna. Lo queremos hacer con la mayoría del Frente Amplio. Lo que no queremos es que se oculte. No queremos que se oculten cosas. Es esto, no queremos la investigadora. La Auditoría Interna de la Nación no permite que nadie tenga datos de Pluna, que está fundida, que quebró. ¿Por qué no pueden dar los datos? La justicia puede llegar, a pesar de la auditoría, que lo vamos a ver mañana, ese tema que nos enteramos en el día de ayer, hoy es feriado, no hemos podido preguntar, la justicia puede preguntar igual a la auditoría no está por encima de la justicia. No es la justicia, son los ciudadanos, son los 70.000 que tienen pasajes. Perdón, los 70.000 que tienen pasaje y que no son jueces, los 1.000 empleados que se quedaron sin trabajo, los taxistas de Maldonado, los de Candisur, los que tienen derecho a saber. Pasajes los estamos tratando de solucionar. Su preocupación no es que pasó con Pluna, su preocupación es cómo viajan. No tienen derecho a saber. Todos tenemos derechos. ¿No se sienten estafados? No, estafados, por supuesto, que hay una quiebra, una empresa que es privada, y que hay gente que está afectada, por supuesto. Ahora, ambos han dejado, yo les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche, particularmente esta noche, en este país extraño, con feriados laborables y no laborables. Sí. Bueno, hoy es no laborable y estamos aquí. Y también los funcionarios, por supuesto. Pero les agradezco muchísimo que hayan venido y que haya quedado planteada la pregunta, vendrá la viabilidad de una línea aérea, la necesidad de la conectividad, pero ¿de qué línea aérea y con qué características? Ahora de un privado. Bueno. Ahora de un privado. Es probable. Busquemos la solución. Estatal no. Si alguien lo quiere estatal, que lo plantee. Busquemos la solución y muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar acá. Gracias a ambos por haber estado. Señores, en instantes estaremos dialogando con Heber Gato y Esteban Valenti. En instantes. Y si nos va mal, perdemos el 100% los uruguayos. Sigue avanzando esto, sigue mal, empeora cada vez más y llegamos a el final en que el Estado tiene que tomar una decisión. Y toma una decisión, desde mi punto de vista, que tengo que conocer cuáles son los hechos, porque a nosotros nos llamó el ministro y nos dijo, los ministros, y nos dijeron, no tiene liquidez. Pintado y Lorenzo, y nos dijeron, no tiene liquidez, no tiene capital, pero además debemos 3.500 millones de dólares por una deuda de Baric. Que después nos enteramos que no era cierto, que la deuda no existía. La propia senadora Topolansky dijo que eran manejos perversos. Es decir, cierra porque el negocio fue un desastre. El desastre que anunciamos al principio terminó como tal. Decíamos, desde el principio, dijimos, quien mal anda, mal acaba.
el Uruguay va a perder en esta aventura más de 300 millones de dólares. Y lo solucionamos con una carta que dice me equivoqué, pero en realidad la culpa la tuvo otro. Bueno, yo quiero investigar, yo quiero saber por qué se le dio a Paul Elbers, por qué se le dio a Campiani, en qué estaba metido el padre de Campiani, por qué cambiaron todo el plan de negocios, por qué compraron Bombardier, por qué hicieron todas esas cosas. La gente tiene derecho a saber por qué el Uruguay pierde 300 millones de dólares, de todos nosotros. Entonces dijimos, hemos votado tantas investigadoras, se ha investigado todo, vamos a investigar este tema que es un escándalo, para saber si solo hubo incapacidad o si hubo algo más. Ese es el camino. No pudimos. Los antecedentes irán a la justicia penal, si hay delito se dirá un día. Michelini, en la carta, la segunda carta. No, pero vamos a aclarar sí, algunas ¿no? cosas, Sonia, que me parecen bien importantes. La oposición está preocupada por el tema de investigar. Nosotros estamos apagando el incendio. Cuando termine de apagarse el incendio, era obvio que podíamos discutir estas cosas. Igual insistieron en el tema de investigar. Entonces aclaremos algunas cosas para que el ciudadano pueda cotejar después. Primero, el camino de Pluna que se llevó adelante de una empresa privada, no estamos hablando del Estado, sino de una empresa privada donde el Estado naturalmente era el socio porque se había quedado con las acciones, fue el mismo camino del Banco Comercial, el mismo camino. Si vamos a investigar este camino porque está viciado de nulidad en el inicio, también investiguemos el otro. No puede ser que en aquel está bien y en este está mal. Segundo, Lorenzo y Pintado, más allá de los teléfonos descompuestos que pudieran haber, no pueden decir que hay una deuda de 3.500 millones de dólares cuando están transmitiendo que hay 2 juicios que se le han dado lugar de posibles 7.000 juicios. Han dado lugar estos 2 juicios en los cuales en Brasil nos embargaron las cuentas, entraron a las oficinas y ya Pluna no podía operar salvo nuestro programa de José Amorín Valle y Rafael Michelini. Gracias por estar ustedes aquí. Vamos directamente al tema Pluna, anunciando que en el segundo bloque, en el análisis de la gestión de gobierno, estarán Esteban Valenti y Vergato. A propósito de Pluna, son conocidos los hechos de pública notoriedad, los larguísimos debates, la decisión de la bancada oficialista que tenía justamente la mayoría de enviar todas las actuaciones a la justicia. Yo les pido esta noche a ambos, que tienen además expertizaje en comunicación, poder establecer lo más claramente posible para todas las características de esta situación. ¿Comienza el gobierno? ¿Comienza la oposición? No tenemos problema. Muy bien. Lo primero, esta situación creo que no es querida por nadie. El hecho de que una empresa de este volumen cierre, dejando miles de uruguayos que tenían sus sueños o sus pasajes ya comprometidos o sacados, no da alegría a nadie. El gobierno y la bancada oficialista no están nada contentos con la situación. Es más, en definitiva, era el fin de un proceso que habíamos apostado con mucha fuerza por algo. Danilo Astori, Tabaré Vázquez y muchos decimos, bueno, nos equivocamos porque apoyamos un proceso que fue soplar una brasa para que ese fuego comenzara y no logró prosperar. Ese es el... Mandemos los antecedentes a la justicia penal. Nosotros queríamos que se investigara, que el Parlamento pudiera investigar. ¿Por qué? Nosotros estuvimos en contra de esta asociación, de la que hizo el Estado con Leadgate, desde el primer día, porque dijimos que era poco transparente. Y voy a comentar rápidamente los hechos centrales. En un momento, el Estado resuelve que se está perdiendo mucho dinero con Pluna, y el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, dice, asociemos Pluna con un privado. No ya mitad y mitad, sino démosle el 75% a un privado. Para ello contrata a una empresa, Ficus, el señor Paul Elbers, y se le paga sin ninguna licitación, directamente a dedo, y se le paga $1 millón para que elija el socio. Elige el socio y nos elija Campiani. $1 millón para que nos ponernos a Campiani. Nos dicen que vienen con muchísimo dinero, que hay muchísima gente muy rica, que esto es una cosa, una inyección de capital fenomenal, y que van a comprar aviones de cierto tipo. Cambian los aviones y compran aviones Bombardier, en una vinculación bien directa con el banco que financia, Scotia, Nueva Scotia, que tiene que ver con el grupo Advent, donde está el padre de Campiani.
cosas que todavía no se saben ni cómo son ni cómo ocurrieron, y el Estado, el Grupo Advent sabe que Campiani no tiene un peso, no le presta a él y le dice que el Estado salga de garantía por el 100%. Es decir, el Estado tenía el 25% de la sociedad y sale de garantía por el 100%. Fácil para la gente. Si nos va bien, ganamos el 25% de lo que ganemos. Primer aspecto. Segundo, Pluna era insolvente, no tenía liquidez, y el gobierno, yo creo que fue un acierto, decidió no poner plata en Pluna, no tenía marco legal, podía haber mandado una ley y el Parlamento autorizarlo o no. El gobierno entendió que no debía recorrer el camino argentino, el de Aerolíneas, que pierde $2,5 millones por día. Nosotros habíamos hecho un cálculo de $40 millones de pérdida por año de una aerolínea manejada por el Estado, porque los Estados no tienen vocación aeronáutica, y en ese sentido, si no podíamos tener un socio y el Estado no iba a poner la plata, había que hacer la quiebra, y después se generó una ley ingeniosa, que estamos muy convencidos, que esperemos que tenga éxito, para que los aviones se subasten en un lote, para mantener a los trabajadores en su conjunto, para que la frecuencia, sobre todo el puente aéreo, permitan hacer un mix junto a un privado que traiga capital y vocación aeronáutica, para hacer una línea de bandera uruguaya que ojalá sea lo más pujante posible. Amorim Valle. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo que es una situación tristísima, es una desastrosa situación para el Uruguay. No estoy de acuerdo con no hacer una investigadora, porque lo que tú dijiste al principio es cierto. La bancada del Frente Amplio dijo